Buenos días a todos, soy Fernando Pastor, director adjunto de la información del Grupo Eneo, y estamos aquí para celebrar un foro sobre las energías renovables en España, sobre dónde están, de dónde venimos, a dónde vamos y qué tenemos que hacer a partir de ahora. El foro lo hace la información en colaboración con Naturgy y contamos para ello con grandes expertos. En la actualidad, las energías renovables se han convertido en algo imprescindible en el mix energético que nos da energía cada día a todos, a familias, a empresas, del mix energético que hace que funcione este país y que funcione el mundo, ¿no? El año pasado las energías renovables fueron más del 46% de la generación eléctrica o del consumo eléctrico energético en este país, y están llamadas a ser una parte importante. Tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, tenemos energética, tenemos más sol y más viento que mucha gente, y tenemos que aprovechar los recursos naturales que tenemos. Pero hay que saber, hay que aclararse bien dónde estamos en estas energías renovables, qué es lo que queremos y qué es lo que debemos hacer para no equivocarnos, para no hacer lo que llaman los expertos una ordenación por amontonamiento, sino una ordenación como debe ser, un desarrollo bueno de las energías renovables. Es un privilegio hoy tener aquí a 4 grandes expertos en este ámbito que están día a día luchando, haciendo y estudiando las energías renovables, y que nos pueden aclarar un poco más todas estas cuestiones. En primer lugar, contamos con Juan Ferrero. Juan Ferrero es el responsable de desarrollo de renovables en España de Naturgy. Naturgy es una gran empresa que está llamada a jugar un papel importante en la transición energética y ecológica de este país. Muchos tenemos a Naturgy en casa y lo conocemos bien, ¿no? Contaremos también con Juan Virgilio Márquez, el director general de la Asociación Empresarial Eólica, una asociación que lleva muchos años funcionando en España y que ha conseguido hacer de la energía eólica una base para lo que son las energías renovables en este país. Y empezó mucho antes que la solar a funcionar, y ahora mismo es un elemento clave en el mix energético y a tener muy en cuenta en todo. Y la asociación además ha funcionado muy bien, sobre todo formando e informando a la gente de las ventajas que tiene la eólica y las renovables en general, porque no se puede hablar de eólicas sin hablar de renovables en general. Pablo Ayesa es el director general de CENER. CENER es el Centro Nacional de Energías Renovables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y uno de las grandes instituciones que ha estado apoyando durante muchos años a empresas y a instituciones a aplicar las renovables, a enseñarles y sobre todo a investigar, porque CENER no deja de ser un centro de investigación. Un centro de investigación donde se hacen pruebas de todo, donde enseñan, donde apoyan y donde ayudan a mucha gente a que las energías renovables se desarrollen como es debido, se desarrollen por un cauce correcto, ¿no? Y por último tenemos la parte académica con Fernando Gutiérrez, que es profesor de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Madrid, que además está haciendo muchos proyectos muy interesantes. Ahora mismo está, si no me equivoco, en un proyecto híbrido de energías renovables e hidrógeno. El hidrógeno que está llamado a jugar un papel muy importante también en esta, ya no transición, sino en este desarrollo de las energías renovables en España. Pero también nos podrá contar un poco cómo ve el mundo de las renovables y cómo podemos avanzar en todo esto. Para empezar y para que la gente se sitúe, para que nuestros oyentes se sitúen bien, me gustaría que nos hicierais empezamos por ti, Juan, si te parece bien, que nos hicierais un poco el minuto y resultado, el dónde estamos en las energías renovables, porque todos sabemos que esta propuesta europea que acaba de venir, de que la nuclear es renovable, no es renovable, se puede considerar renovable, es solo una transición hacia las renovables, es necesaria, no es necesaria, ha venido a confundir un poco el panorama. No es tanto opinar sobre lo que creemos nosotros de la nuclear, que también podemos opinar aquí absolutamente de todo, como cuéntanos, Juan, y después el resto nos contaréis, dónde estamos en el mundo de las energías renovables en este momento, de dónde venimos y dónde estamos. El hacia dónde vamos, si queréis, le vemos después, si os parece bien. Juan. Muy bien. Oye, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a la información también por la invitación a este evento. Y yo, por mi parte, hombre, comentar en qué situaciones se encuentra España. Tú lo has comentado, ¿no? Ahora mismo, en el mix energético, las renovables presentan, en el año 2021, han presentado un 46% ¿no? En cuanto a la producción energética. Esto es, pues, sube respecto del 44% que representó el año anterior y el 37,5% de la época del 2019, pero es verdad que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, sí que vemos que, oye, por un lado, estamos viendo que tenemos una senda de crecimiento, por otro lado tenemos esos objetivos del Plan Nacional de Energía,
de llegar al 74% en el año 2030 pues sí que podemos verificar que estamos en una senda de crecimiento tendente a conseguir ese objetivo. Si bien debemos solucionar muchísimos problemas que están ralentizando un desarrollo adecuado para llegar a estos objetivos. Entonces, también vemos que el resto de países pues, también están haciendo a través de sus planes los mismos con objetivos similares, están en senda de crecimiento. Vemos que hay países que están, como los países del norte de Europa, que están cerca más orientados a la consecución de los objetivos. Sin embargo, también hemos visto que en países como Alemania, que el mix energético este año pues, se ha reducido respecto al año anterior, ¿no? Aunque esto se explica también, como lo comentabas, por las paradas que ha habido con la nuclear y ciertas, ¿no? Hay que ver la coyuntura y hay que ver cómo dependen las políticas que están estableciendo cada uno de los países, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo que es relevante indicar en España es que España cuenta con un objetivo muy ambicioso a nivel europeo, ¿no? Respecto del resto de países. Nosotros tenemos ese objetivo del 74%, igual somos el cuarto país con un objetivo más ambicioso después de países como Suecia, Austria, y con un objetivo muy similar al de Portugal, que sin duda lo que hace que esto es un reto muy relevante y una dificultad añadida sobre los objetivos que se han marcado el resto de países de la Unión Europea. Bueno, pero estamos ahí, ¿no? Luego, como tú bien decías, la situación coyuntural de cada país luego es un mundo. Te marcas un objetivo y luego hay que ir para allá, luego ya tiene su complicación, ¿no? Ahora después hablaremos de esos obstáculos, de esos problemas que pueden surgir o que surgen, que son lógicos, no todo va a ser un camino de rosas en este momento. Juan Virgilio Márquez, Asociación Empresarial Eólica, esa institución que lleva tanto tiempo enseñándonos a los periodistas y a los que no son periodistas un poco las renovables, ¿no? Porque fue de las primeras que salieron como tal. ¿Cómo, vosotros que lleváis tiempo y que habéis vivido desde que esto empezó hasta donde está, cómo ves el minuto resultado actual de las renovables en España? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias, Juan. Gracias, Naturgy, por la oportunidad y gracias a la información por la invitación. Bueno, la eólica, nosotros este año, como sabéis, hemos llegado, y ya se ha visto en medios de comunicación, ya somos la primera fuente de generación en el mix eléctrico, tanto por generación de energía eléctrica como por potencia instalada. Ya en junio del año pasado ya llegamos a la primera posición, superando un poco la potencia que tienen los ciclos combinados, ¿no? Es decir, pasamos en un poquito más de 20 años de ser una tecnología incipiente que tenía que ganar curva de competitividad, que tenía que ganar curva de eficiencia en costes, a ser mainstream, por supuesto, en la generación eléctrica en nuestro país. El año pasado con un 23,3% de la cobertura del mix. Es un hito tremendamente importante y eso nos tiene que animar a seguir trabajando de la misma forma que se ha venido trabajando. Y no solo el sector, sino todos los que han sido partícipes de la historia de éxito que ha sido la eólica o que es la eólica en España, ¿no? Regulación, políticas, financiación, tecnología, promoción, etcétera. Ha habido durante muchos años una sincronía, una sintonización total entre todos los actores que han hecho posible que hoy pues haya más de 28 gigavatios de potencia eólica instalada, ¿no? Los retos, pues podemos entrar luego, pero vamos, claramente, si tenemos un continente que quiere ser líder a nivel internacional en el gran desarrollo económico, climático, que tiene la oportunidad de liderarlo y que en base a las tecnologías renovables y a la tecnología que se genera y se desarrolla en España y en Europa, podemos jugar ese papel de liderazgo. Nosotros tenemos que jugar un papel de liderazgo dentro de Europa y tenemos que jugar un papel de liderazgo como eólicos dentro del panorama de las renovables en España, ¿no? Sabéis que el Plan Nacional adjudica a la eólica la mayor cantidad, la mayor responsabilidad en 2030, llegando a los 50,3 gigavatios, pero hay muchos retos que gestionar durante esta década para poder llegar a ello, ¿no? Sí. Y en definitiva, bueno, es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque las externalidades positivas que tiene a nivel económico la eólica y las renovables en general son una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar sin ninguna duda. Es cierto, estamos ante la década prodigiosa. El 2030 va a ser una fecha clave, el 2050 más, evidentemente, pero digamos que estos 9 años que quedan ya, van a ser importantes. Desde Pablo Ayesa, luego acabamos con Fernando. La parte académica la dejo para el final, porque es siempre la que sienta un poco. Pablo Ayesa,
Desde CENER, ¿cómo veis el momento? Porque vosotros también lleváis mucho tiempo apoyando empresas, apoyando instituciones, habéis visto los problemas que han surgido desde el principio. Además lo veis mucho desde la parte institucional porque estáis muy relacionados también con la parte gubernamental, ¿no? De alguna manera, con el gobierno de turno, y tú ibas toda la vida en CENER, además, no toda, pero mucha, una parte importante de tu trayectoria, ¿no? Entonces yo creo que nos puedes hacer una buena foto, ¿no? De dónde venimos y dónde estamos. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Sí, buenos días, Fernando, y muchas gracias por la invitación al grupo de información, por poder participar hoy aquí. Yo lo veo bien. Yo creo que venimos de una gran historia de éxito. Mirando a largo plazo, pues España ha tenido un papel fundamental en las renovables, sobre todo en la industrialización. Digamos, las renovables han pasado de ser el pequeño David contra un gran Goliat para darle la vuelta completamente a la tortilla, y España en este proceso pues realmente ha sido un actor fundamental, industrializó las renovables, creó un nuevo modelo de explotación que antes no existía. La tecnología no siempre podía existir antes, pero la manera que se estaba ejecutando pues, tuvo mucho que ver con cómo hicimos las cosas desde aquí. Hemos creado industria, hemos tenido muchísimo éxito a la hora de favorecer las renovables. Hemos sido también pioneros en problemas. Tuvimos un parón muy importante que parece que se nos ha olvidado, pero del cual estamos ahora reactivándonos, y estamos en un momento, después de toda esta historia, yo creo que de gran éxito, donde tenemos grandes campeones internacionales, y pasar este pequeño bache, que fue todo este asunto de la moratoria, etcétera, pues estamos en un periodo muy emocionante por dos cosas. Primero, porque estamos ya volviendo a construir toda esa potencia que teníamos, y segundo, porque tenemos una serie de desafíos absolutamente fundamentales. Ahora mismo el mundo cuenta con las renovables para solucionar uno de los problemas más grandes que tiene, que es evitar el cambio climático. Esto no se nos tiene que, yo creo, que olvidar nunca. Y desde un punto de vista de investigación, pues sabemos que tenemos un objetivo hasta 2030, que más o menos sabemos cómo vamos a resolver, porque, digamos, están muy basados en cosas que ya sabemos hacer, pero sabemos que los objetivos hasta el 2050, los de nuestro país, pero los internacionales, van a requerir muchas más cosas de las que tenemos hoy. Y eso a la gente que estamos, y me imagino que Fernando ahora redundará en este mismo tema, a los que estamos en el mundo de la investigación, pues nos ponen la responsabilidad de crear toda esa tecnología que va a existir. A la industria le crea la responsabilidad de sacarla adelante y poder llevar a cabo esa transición, pues como todos necesitamos. Y durante todo este proceso, pues igual que ha habido hasta hoy problemas y está habiendo problemas, pues tendremos baches, pero nosotros desde luego estamos totalmente confiados en que entre todos, como hemos hecho hasta hoy, pues esto va a ser otro gran éxito. Lo veremos. La investigación es una de las claves de todo, ¿no? Investigar además todo lo más propia que podamos, ¿no? Porque también podemos importar investigación, pero si importamos investigación a veces nos creamos dependencia. Hay que tener mucho cuidado con todo, sobre todo ahora que vienen esos fondos europeos. De todo esto hablaremos un poco más adelante, yo creo que puede ser un tema, ¿no? Para cuando terminemos esta primera ronda entramos de lleno en todo eso. Profesor Gutiérrez, profesor don Fernando Gutiérrez. Muy bien, pues poco que añadir. Recalcar que somos una potencia mundial en energías limpias, eso está clarísimo, con el mayor recurso solar europeo como recurso. No llegamos a Antofagasta, al recurso de Antofagasta del norte de Chile, pero en Europa el mayor recurso. Y destacado también en eólica, donde todavía nos falta explotar la parte marina, que no hemos empezado a nivel práctico. No sé yo si empezaremos. Sí, pero no solamente es que disponemos de grandes recursos, porque solo con los recursos sin tecnología pues no sirve para nada. Es que tenemos cadena de valor industrial. Luego podemos entrar con más detalle en eso, porque fabricamos un buen porcentaje de los componentes de la fotovoltaica y sobre todo de la eólica. Lo fabricamos aquí. En cuanto a I+D, que se ha comentado, pues somos el tercer país europeo de la Unión Europea, para ser más exactos, en I+D en renovables. El tercer país, lo cual, bueno, pues de entrada no está mal. Y una cosa muy importante, lideramos la integración de energías renovables en el sistema eléctrico. Hay países, obviamente, como China, Estados Unidos, Alemania, que tienen más renovables,
por el tamaño de su economía, por el tamaño de su sistema eléctrico, pero en relación al tamaño del sistema energético, lideramos a nivel mundial la integración de renovables, solo empatados por países como Dinamarca o Portugal, por ejemplo, pero que son pequeños. Entre los grandes países lo lideramos claramente. Y bueno, ya se ha comentado que casi hemos llegado el año pasado al 50% de generación eléctrica con renovables, y eso con un mérito adicional. Y es que como la hidráulica depende del ciclo hídrico y el año pasado fue malo y redujo su aportación casi el 7%, pues tienes todavía más mérito el que hayamos casi llegado al 46-47%. Eso es importante. Bueno, por tanto, para terminar, por ser breve, porque hay muchas cosas que tocar, y tenemos además de esta situación de partida, que es de entrada buena, pues tenemos la capacidad de multiplicar la potencia instalada, sobre todo de eólica y solar. Siempre y cuando, y ahora entraremos en las dificultades, en los retos y dificultades, claro, siempre y cuando, claro, las renovables, que son buenas, son bonitas, son hasta baratas ya, pero son variables. No son, hay que casar oferta y demanda. Y eso es un reto cuando nos aproximemos a un 100% de renovables en el sistema eléctrico, aparte de descarbonizar otros sectores difíciles de electrificar, etc. Bueno, en eso entraremos ahora. No quiero agotar los temas en esta primera intervención. No, luego entramos porque también habrá que hablar del último debate que hice sobre precio de la luz, renovables, etcétera y tal, que fue con UNEF, que había 200 y pico personas delante. Nos pusimos a hablar de almacenaje y casi nos quedamos ahí solos unos contra otros. Bueno, mejor, luego hablamos de almacenaje también y de tecnología para almacenar. Juan Ferrero, tú has sido el primero que ha mencionado los problemas, así que le va a tocar la patata caliente. ¿Qué problemas tenemos delante que debemos solucionar? Uno es un problema, y por ir más al grano, ¿es un problema que la nuclear se vaya a considerar renovable en Europa o no es un problema? Yo creo que no, o sea, no debería suponer un problema, ¿no? El problema de taxonomía, ¿no? Como hemos comentado. Sí. Yo creo que es un problema que surge de la situación de la coyuntura actual que tenemos y de la situación que tienen en particular ciertos Estados miembros de la Unión Europea. Sin duda la nuclear y el gas... Francia, para ser más exactos. Por mencionarlo claramente. Sin duda son tecnologías de transición que tienen que estar presentes, no podemos renunciar a ellas, pero no le veo más discusión que esa. Pues entonces cuéntanos qué problemas ves delante para que las renovables lleguen a ser más del 46, el doble. O sea, yo ahora mismo lo que es el plan nacional, principalmente el primer escollo que veo es el volumen inversor que plantea el plan, ¿no? El plan tiene un horizonte a 2030 con una inversión prevista de 240.000 millones. Sí. De esos 240.000, 90.000 millones son en exclusiva de energías renovables y de prácticamente toda la inversión privada. Por lo tanto, es fundamental acelerar el despliegue de las renovables para cumplir estos objetivos, ¿no? Los mayores problemas para que esto se lleve a cabo, pues que haya una estabilidad regulatoria. Venimos de unos años donde los cambios regulatorios han afectado claramente, ¿no? a las decisiones inversoras. Luego tenemos otro escollo también, que es la necesidad de simplificar la administración, ¿no? la tramitación administrativa. O sea, ahora mismo el colapso que hemos vivido en la tramitación de todos los expedientes que hay en marcha, pues ha sido muy alto. También, solo por poner el ejemplo, hemos tenido el Real Decreto 2320, ¿no? Que es verdad que para solucionar un problema en cuanto a los permisos de acceso de conexión, fijó una casilla de salida para todos los expedientes, ¿no? Y un horizonte de 5 años, ¿vale? Y eso ha hecho que la administración colapse, ¿no? Sí, ha colapsado, se han acumulado, otros han caído. La verdad es que es un poquito peor la regulación. Es verdad que ahora, con el Real Decreto 29 recientemente aprobado en diciembre, pues se ha dado esta prórroga que permitirá que se desatasque y que, oye, muchos de los proyectos que estaban en una paralizados salgan adelante y consigan salvar los hitos del Real Decreto 2320. Pero esto yo creo que no aborda el problema de fondo, que es el del dimensionamiento de la administración y que haya una tramitación ágil de los expedientes, ¿vale? Que permita sacarlos de cara a cumplir los objetivos, ¿vale? Entonces, este es un gran escollo que tenemos que solventar a corto y medio plazo, ¿vale? Adicionalmente, nos han ido saliendo también nueva problemática, como puede ser el problema de la licencia social, ¿no? La aceptación social de las renovables.
¿no? Con la que no, o sea, yo como promotor, pues no, la verdad es que no se percibía hace relativamente poco tiempo y a día de hoy ya resulta o sea, un problema, o sea, no un problema, es hay un aspecto clave para el desarrollo de los proyectos, ¿no? Ya los proyectos de inicio deben contar con ¿sabes? Con ese trabajo, esa aceptación social y la población debe formar parte de... Sí, es una cuestión de formación y de información a veces, porque lo que hay es, a veces la gente opina sin saber de las renovables y se mete con cuestiones como el paisaje y ese tipo de cosas y alguna cosa más. Y no sabe el beneficio que trae y no sabe lo que supone y solo ven lo que tienen delante, no ven el desarrollo conjunto de país, etcétera. Hay cosas ahí que podemos hablar, es otro de los aspectos. Sí, supongo que desde todas partes bueno, Sí, nosotros también como promotores también claro, debemos informar mejor acerca es del cierto. desarrollo de los proyectos, ¿no? Es cierto, estáis ahí, la verdad es que cada gente como vosotros, como Natur y todas las empresas se dedican a estar promoviendo proyectos constantemente, pues lo ven esto bastante claro. En la Asociación Empresarial Eólica también veis estos problemas que ha contado Juan. Le digo, luego seguimos si quieres con más, Juan, porque ya tenemos tres muy gordos, porque la complicación, el tema regulatorio, el tema administrativo y el tema social son tres de los grandes retos que hay ahora mismo encima de la mesa, ¿no? De alguna manera. Luego hablaremos de investigación y otros temas, ¿vale? Pero ahora mismo eso es importante para el sector. Juan, ¿cómo ves? Cuéntanos primero cómo ves tú el tema nuclear europeo, por dejar este tema zanjado de alguna manera, o luego opinamos todos, y luego hablamos de esos problemas. Pues gracias. Bueno, por nuestra parte, la eólica es una tecnología clave para el desarrollo del cumplimiento de los objetivos climáticos en Europa y, por tanto, no tiene por qué verse afectada por un artificio documental, por decirlo de una forma, para, bueno, quizá permitir que un determinado tipo de inversiones se puedan seguir realizando en determinados ámbitos energéticos, ¿no? Que no son renovables, ¿no? Lo entendemos así. Nosotros entendemos que el objetivo es llegar a una neutralidad carbónica en 2050, cumplir unos planes nacionales, cada uno de los países con sus diferentes casuísticas e idiosincrasias a 2030, y nuestro plan es el de los más ambiciosos de la Unión Europea y la eólica tiene un papel fundamental. Así que Correcto. vamos a concentrarnos en el corto plazo, que para nosotros es 2030, y en lo local, que para nosotros es nuestro país, y evidentemente que no se pierdan en ninguno de los focos de la importancia que tiene seguir apostando por ese tipo de desarrollos, independientemente de que se incluyan taxonomías o no taxonomías de determinados tipos de tecnologías, ¿no? Correcto. Yo suscribo realmente todo lo que ha dicho Juan, porque son, sin ninguna duda, los tres principales pilares de las preocupaciones que tenemos a día de hoy, tanto la parte de aceptación social, que estamos viendo que se está perdiendo el concepto de lo que es la solución que aportan las renovables al gran problema trascendental que tenemos en nuestra civilización, que es el cambio climático, y se está bajando un debate muy local, perdiendo de vista lo que es el beneficio ambiental global, incluso desde un punto de vista económico-social para un país como España, ¿no? Con todo el recurso que tiene, la historia que tiene, el tejido económico y la experiencia que demuestra que tiene y la oportunidad que nos ofrece. Hay una cierta necesidad, porque España es un país complejo desde el punto de vista de las competencias delegadas a la hora de la tramitación de los diferentes proyectos, con diferentes realidades políticas rodeadas de diferentes realidades sociales. No tiene nada que ver desarrollar un proyecto en Extremadura fotovoltaico, imaginaos, con desarrollar un proyecto eólico en Galicia, con el tejido industrial que hay en cada una de las comunidades autónomas, la historia que ha tenido ese tejido industrial a nivel social en las comunidades autónomas, y cómo el gobierno que está gobernando, que puede tener un determinado cariz o otro, tiene que gestionar ese tipo de realidades. Por tanto, es un país complejo y la gestión del cambio y la gestión de una transición ecológica como la que estamos viviendo requiere de mucha sensibilidad, requiere de mucho rigor, requiere de una proactividad por parte de las empresas para hacer mucha pedagogía y para tranquilizar y buscar siempre las externalidades y los beneficios positivos para los entornos, desde los más locales, sin perder de vista el entorno evidentemente nacional y la oportunidad que tenemos. Hay otro punto importantísimo para nosotros que tiene que ver con la industria, con la cadena de valor, que antes lo comentaba Fernando. España tiene un 100% de cadena de valor de los componentes. Es importantísimo. Es el tercer exportador del mundo desde el punto de vista de componentes eólicos. Alguien puede pensar, bueno, China, no, China tiene un mercado local tan grande
de por sí que no tiene que exportar nada, todo se consume, ¿no? Pero Europa, y en concreto España, Alemania y Dinamarca han sido los pioneros. Y siguen siendo los pioneros que se van enfrentando a los principales retos que tiene la tecnología, que es una tecnología totalmente consolidada, pero que llega a retos que hasta hace unos años no veíamos, como por ejemplo el final de la vida útil y cómo se puede extender la vida. Bueno, si nosotros queremos seguir manteniendo en nuestro país la capacidad de producción que tenemos, una capacidad de producción actualmente de más de 4 gigavatios de potencia eólica, con más de 220 centros de fabricación integrados en cadenas de valor verticalizados, con cadenas de proveedores, etcétera, tenemos que apostar por políticas de valor, políticas que tengan una sincronía total entre la energía, la industria y la innovación enfocadas al valor y no al precio. Tenemos estructuras de coste europeas, tenemos estructuras de coste que compiten con otros ámbitos geográficos a nivel global, y si queremos seguir desarrollando tecnología y fabricando esa tecnología en Europa y en España, tenemos que apostar por que esa confortabilidad que dé la regulación tiene que trasladarse a la cadena. Si no, evidentemente, los promotores buscarán los productos más baratos, Claro. porque lo único que importa es el precio a la hora de adjudicar. Eso es importante a la hora de diseñar las subastas, a la hora de diseñar todos los mecanismos de adjudicación de este tipo de potencia, ¿no? Y luego tenemos retos importantes que ya nos ha avanzado también antes Fernando, como el relativo a la industria asociada a la cadena valor offshore, al desarrollo de los parques eólicos marinos y sobre todo a la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, ¿no? Que es tremendamente importante para garantizar esa estabilidad en la confianza de los inversores para seguir invirtiendo anualmente todo lo que tenemos que invertir. No nos olvidemos que en eólica, para cumplir el PNIEC, tenemos que incorporar de aquí a 2025 una media de 2,6 gigavatios al año, difícil, ya estamos en 2022, pero en un plazo de 10 años tenemos que incorporar una media de 2,2 gigavatios hasta 2030, ¿no? De los 28 a los 50. Y eso es un reto tremendo. Y para eso hace falta estabilidad, sobre todo, y confianza. Exacto, y eso es lo que ahora mismo, digamos que, como decía Juan, está un poquito complicado. Pablo, ¿cómo lo veis desde un centro de investigación? Ya sé que vosotros estáis, pero bueno, también tramitáis y apoyáis a mucha gente que tiene estos problemas, ¿no? Complicación administrativa, por separar los problemas, ¿no? Vamos a, aunque uno va con otro, ¿no? Complicación administrativa, tema social. Yo lo que he escuchado hasta ahora estoy totalmente de acuerdo con ello, con los dos Juanes que tenemos en el foro. Sé que es así, pero quería poner sobre la mesa que para mí es ese, a pesar de que hay dificultades, lo que es la promoción industrial, creo que es lo que mejor sabemos hacer. Sí. Entonces quiero señalar otras dificultades, bien, porque creo que se han comentado en detalle y además creo que ya he dicho que comparto sus opiniones. Entonces, hay un problema técnico fundamental que ya ha salido también, que es el almacenamiento para la gestión del sistema, sobre todo el de medio y largo plazo. El de corto plazo existen soluciones técnicas, pero el de medio y largo plazo en masa todavía está por resolver. Ahí es donde vamos a trabajar, pues lógicamente, toda la estructura de conocimiento como hemos hecho hasta ahora. Pero hay otras dos cosas. Una que sí que se ha comentado parcialmente, pero otra todavía que no. Y es que cuando nosotros miramos a cómo se han hecho todos los planes y vamos más allá de los cuadros, de los resultados, y empiezas a ver la metodología que se ha utilizado para calcularlos. Esto está muy descrito en el PNIEC, lo podéis leer, es un poco denso, pero está ahí. Lo que se hace en ese ejercicio donde tú persigues un objetivo. Se marca el objetivo y luego empezamos a identificar cómo llegar a ese objetivo y empezamos a emplear medios de simulación. En el caso de España se han utilizado una serie de modelos que están basados en tratar de optimizar el mínimo coste a lo largo del tiempo para llegar a un objetivo. Luego a eso se añade además las dificultades técnicas con un modelo adicional que calcula el coste de gestión del sistema. Entonces, aparentemente hemos hecho todo ese trabajo, ha habido montones de personas y muchísimo esfuerzo dedicado a tener este tipo de modelos que son muy buenos y funcionan, pero luego resulta que nos encontramos en el mundo real con circunstancias como la que estamos viviendo ahora, donde los precios se disparan, porque trabajamos en un mercado de precios y no de costes. Hay países que tienen mercados de costes y otros que tienen mercados de precios. Nosotros tenemos un mercado de precios. Y además nos encontramos un efecto que ningún modelo podía haber evaluado, que es si va a llover mucho, va a llover poco, o si va a haber una crisis internacional de este tipo o de otro. Pues creo que la parte, los que nos dedicamos al mundo de la ingeniería, hemos dedicado muchísimo tiempo y hemos hecho un gran avance,
hemos hecho todos esos modelos, hemos bajado los costes de la tecnología, pero nos hemos quedado atrás en la parte de los economistas. Yo creo que hace falta una reflexión y mucho debate que en los periódicos ya ha salido varias veces. El gobierno ha intentado ir a Bruselas, a revisar el modelo de mercados, etcétera, etcétera. Todavía no se ha llegado a ninguna conclusión y estamos en un momento inestable en el cual no sabemos si queremos cambiar el mercado, si queremos, como no lo cambiamos porque no sabemos si hay que cambiarlo, entonces empezamos a querer meter otras tecnologías, y vuelvo al tema inicial que nos ha sacado, otras tecnologías que no son renovables para ver si aliviamos el problema anterior. Entonces creo que uno de los debates que tiene mucho que ver con la política, con las prioridades y los intereses nacionales es pensar si no tenemos que repetir todo ese esfuerzo de reflexión y de desarrollo tecnológico en el fondo también en temas más de carácter económicos y si se puede cambiar todo sin repensar el mercado. Yo creo que ese es un tema que está pendiente. Y al respecto, y a la pregunta que nos has hecho, yo no sé si fruto de este debate vamos a tener que incluir al nuclear y al gas dentro de un esfuerzo de una manera diferente a como lo estábamos contemplando antes. Yo lo que pediría es que no fuera por un asunto coyuntural, número uno, y que no llamemos a las cosas lo que no son. Entonces, renovables no son. Exacto. Exacto. No emiten, pero renovables no son. Entonces, esto se le llama taxonomía, como ya se ha citado la palabra varias veces, yo creo que hay que utilizarla. Entonces, para mí yo creo que hace falta trabajar mucho en la parte de pensar la parte de mercados, organización industrial y todo esto, además de la tecnología. Y luego la segunda cosa es que, ya he dicho al principio, que yo creo que la parte de promoción, con esos problemas reales que hemos citado y que son un esfuerzo principal, tienen que ir complementados con otras cosas que ya no están funcionando tan bien, que es todo lo distribuido y todo lo que tiene que ver con el ciudadano. Yo creo que no estamos convenciendo todavía a los ciudadanos para que hagan el tránsito al vehículo eléctrico. Yo tengo amigos que me dicen, Pablo, he hecho un frío análisis con columnas, ¿no? Pros, cons, entre el vehículo eléctrico y el convencional, y es que faltan datos en la columna de la derecha. En los pros me faltan datos. Entonces, lo mismo pasa no, en mi pueblo no. En mi horizonte no. Pasa lo mismo. Entonces, creo que hay cosas que se nos pueden quedar atrás si no las trabajamos. Creo que todo lo distribuido, las pymes, las industrias, los municipios, las comunidades y todas las decisiones de los ciudadanos individuales hay que trabajarlas todavía más, porque no los veo todavía plenamente comprometidos. Muchas gracias. La verdad es que son problemas importantes y es un buen análisis el que has hecho, ¿no? De todo lo distribuido, curiosamente, ¿no? Profesor, ¿cómo ponemos orden en la casa? Bueno, yo, en cuanto a retos y dificultades, quería sobre todo referirme a las bases físicas del asunto. Todo lo demás que se ha comentado también sí. Y que afectan no solo a España, sino que esto es general, a todo el planeta. Y es las bases físicas, la problemática de las bases físicas es básicamente que, aunque es obvio que tenemos unos recursos renovables muy abundantes, pues estos son variables y estos son diluidos. Y que además hay otro asunto, y es que no basta solo con tener mucho sol y viento, hay que crear, desplegar la tecnología. Y eso requiere flujos de materiales que, si queremos llegar casi a un 100% renovable, van a requerir multiplicadores impresionantes. En cuanto a elementos, que algunos son exóticos o escasos, para semiconductores, para aerogeneradores, metales estratégicos, elementos críticos, materiales constructivos como el cemento, que van a requerir un despliegue impresionante. Y esto hay que pensarlo también, porque es una base física. Y luego todo lo demás de la economía y de la financiación y tal, pues desde luego que es muy importante. Pero si las bases físicas no funcionan, todo lo demás sobra. Entonces, bueno, pues esto además, esto de los flujos de los materiales también está afectando a los precios. Este último año, en parte por el COVID y por otros, bueno, pues los fletes, los costes de los materiales están creciendo. Y entonces está ocurriendo un fenómeno por primera vez, no digo que inesperado, pero sí, digamos, novedoso. Y es que hasta ahora las renovables eran deflacionarias, claramente. Como solo dependían de la construcción y no del recurso, que es gratuito, los fotones del sol y el viento que choca con los árabes,
y como las tecnologías cada vez iban abaratándose por las curvas de aprendizaje, pues las energías renovables estaban introduciendo un elemento deflacionario clarísimo, a lo que no está acostumbrado nuestro sistema económico. Bueno, pues esto parece que se ha acabado, de momento al menos. Luego, si queréis, os doy más detalles, en otro momento no quiero abundar, pero pues los fletes, los costes de materiales están aumentando y pueden afectar al final al coste nivelado de la energía que se obtiene con estas renovables, y por primera vez pueden dejar de empezar a abaratarse y a irse encareciéndose, eso sí, mucho más despacio que lo que lo está haciendo el gas natural y otras cosas. Pero ya empezará la curva a tener otra. Y esto es un asunto en el que hay que reflexionar, porque no siempre va a ocurrir que si no cambiamos a otra base de materiales, pues podamos tener tecnologías cada vez más baratas. Y luego el segundo aspecto es el de la gestión que necesitan las energías renovables variables. Bueno, hay que gestionarlas, claro, porque son intrínsecamente variables, aleatorias, intermitentes, como se quiera llamar. Y esto se puede hacer de varias maneras. Hay soluciones, pero hay que pensarlas muy bien. Una de ellas es el respaldo, por ejemplo, con el gas natural, con las centrales de ciclo combinado, que son de respuesta rápida. Hay que agradecerle al gas natural que ha acompañado al despliegue de las renovables hasta ahora bastante bien, porque sin gas natural como respaldo y otras, pero sobre todo gas natural, pues las renovables variables no las podríamos gestionar fácilmente. Pero claro, ¿esto cuánto va a durar? Porque seguir usando gas natural, pues una temporada bien, un periodo transitorio bien, pero es que más recursos cada vez más caros y que emiten CO2 menos que el carbón, bastante menos que el carbón, sigue siendo necesario el gas natural, sigue siendo más limpio, pero desde luego no es verde, como se ha dicho antes. Como le pasa a la nuclear, que aunque no emite CO2, pues tiene otras problemáticas, ¿no? Bueno, otras soluciones, aparte del respaldo, que tendrá que seguir haciéndose con gas al menos una temporada, pues son las interconexiones o la gestión de la demanda. Bueno, las interconexiones permiten un poco diluir la variabilidad. Por ejemplo, puede no haber un día viento en España, pero podemos importarlo de Francia si lo hay. La gestión de la demanda podemos con señales de precios hacer que se consuma cuando hay más generación renovable, pero estas son soluciones siempre parciales, porque nada nos asegura que puede haber una semana de vientos calmos en una zona geográfica más o menos amplia. Y las decisiones agregadas de los consumidores pues no dejan de ser decisiones de los consumidores que son libres y a veces caprichosas, y que no podemos gestionarlas al 100%. Entonces, el resorte, digamos, que es más robusto, por decirlo así, que a la vez de flexibilidad ofrece firmeza, es el almacenamiento. El almacenamiento a las diferentes escalas que se ha comentado, a pequeña escala las baterías, lo más barato siempre que se pueda el bombeo, pero estacional y a gran escala el hidrógeno, el power to gas y todo esto es sin duda la solución a medio largo plazo, no digo a corto, pero a medio largo plazo, que además nos permitirá descarbonizar aquellos sectores donde no puede llegar a la electricidad, como son el transporte pesado, como son la industria pesada, como son ese tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, pues yo creo que esos son los principales retos y dificultades que tenemos que solucionar desde el punto de vista de las bases físicas del asunto. Sí, no hemos entrado en mercado de precios, pero también influye, evidentemente. El tema de la deflación de las energías renovables da miedo porque según están los precios del CO2 y el tema del gas ahora mismo, cuidado. Pero por alusiones, a mí me gustaría mucho que Juan Ferrero y Pablo Ayesa me comentaran este tema del respaldo del gas natural, ¿no? Porque ha hecho alusión al gas natural, el gas natural es lo vuestro, Juan. ¿Cómo ves el papel del gas natural? Yo creo que aquí el gas, o sea, ahora mismo hay unos objetivos de independencia energética en España, ¿vale? Sí. Pues el plan sí contempla, ¿no? ese ratio de dependencia energética que se reduzca, ¿no? en un 8%, ¿no? Pasando del 73% al inicio del plan al 61% en 2030. Entonces, pero aparte de esta independencia energética, lo que es necesario es la fiabilidad del sistema, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el plan sí que marca ese incremento de 6 gigavatios en almacenamiento con bombeo o baterías, ¿vale? Y además mantiene también que los ciclos combinados mantienen esa potencia instalada en el 2030, ¿no? Pero para poder atraer esa nueva capacidad de almacenamiento, ¿vale? Y mantener operativos otros ciclos durante el tiempo que sea necesario,
consideramos necesario establecer un mercado de capacidad que permita participar, ¿no?, en igualdad de condiciones, pues, tanto a la generación como al almacenamiento, como comentaba el profesor Fernando, a la gestión de la demanda. El mercado de capacidad es un reto importante, ¿no? Eso es. ¿Cuál es tu visión, Pablo? Que lo tienes un poco más... Ahora vamos contigo, Juan. Bueno, lo que sabemos es que a 2050 hay que descarbonizarse. Sí, pero a toda costa. Bueno, en el fondo es a toda costa. Lo que no sabemos es a costa de qué. Entonces, o de quién. Entonces, si vemos, por ejemplo, los ejercicios que ha hecho la Unión Europea, que son muy exhaustivos, donde ha definido, pues hasta les llama senderos, un montón de senderos, el gas natural sigue presente en algunos de ellos. En algunos de los objetivos nacionales que tienen como objetivo la descarbonización se dice exceptuado lo necesario para la operación del sistema. Entonces, al final, lo ideal sería que en el 2050 fuéramos capaces de regular el sistema sin ninguna contribución de fósil que no fuera circular, que pudiera ser circular. Pudiera ser circular, pero entonces necesitamos las tecnologías de secuestro, las tecnologías de recombinación, etcétera, etcétera. Entonces estamos en tiempo real, digamos, nos vamos a ver, porque bueno, nosotros las personas vivimos lo que vivimos, pero si fuéramos unos seres externos y tuviéramos mucha más esperanza de vida de la que tenemos algunos de nosotros, yo creo que veríamos cómo vamos a ir haciendo durante todo este tiempo, en tiempo real, un ejercicio continuo de optimización intentando llegar a esos objetivos. Lo que no podemos permitirnos es, evidentemente, perder el sistema energético del país, quebrar la economía, etcétera. Pero sí creo que nuestros esfuerzos deben ser eliminar absolutamente el fósil de ciclo simple del sistema. Sí, eso es cierto. Estoy de acuerdo en que ahora mismo el soporte de gas es fundamental, como se está demostrando. Hasta hace unos pocos años se creía que el gas iba a ser una energía de transición, pero en los últimos años digamos, se ha incrementado sustancialmente la intensidad de la necesidad de cambio y el gas quizás ahora está en el otro lado del péndulo. Entonces, el hidrógeno verde ha venido para quedarse. El hidrógeno verde ha venido. Entonces, yo creo que el gas va a tener su papel, pero desde luego hacia el 2050 no podemos estar extrayendo fósil del suelo, ya sea líquido, sea gaseoso, y liberándolo a la atmósfera, que ese es el gran veneno de la atmósfera. Pues, entre tanto, pues habrá que hacerlo. Nosotros trabajaremos con todos los actores para intentar llegar a ese objetivo lo antes que se pueda. Importante. Pero tiene que ser factible. Exacto, es que es complicado, porque esa es la gran incógnita que hay en este momento en el sector. Juan Virgilio, el almacenaje, esa transición, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo veis desde la eólica? Vosotros estáis más con el viento, pero tenéis que tener en cuenta todos estos factores, evidentemente. No, sin ninguna duda. Y además, yo recuerdo cuando teníamos las primeras reuniones con el operador del sistema, nos decían que básicamente era imposible, desde un punto de vista técnico, integrar más de 3 gigavatios de eólica en el sistema. Estamos ya por 28, ¿no? Más los que han venido de fotovoltaica. Realmente tenemos una serie de años para trabajar y tenemos total confianza de que vamos a ser capaces de conseguir la tecnología a costes competitivos. Pero claro, es cierto que lo que no podemos tampoco es dejarnos llevar por una carrera demasiado obsesiva, una reducción de precio, como decía antes Fernando, por el efecto deflactor que tienen las tecnologías renovables, porque el precio tendrá que ser el que sea sostenible para toda la cadena de valor, tanto desde el punto de vista de los que generan los que generan la energía, los que fabrican los equipos que generan la energía, que se fabrican en nuestro país, que tengan unas materias primas necesarias y a precios competitivos, que no perdamos una capacidad de aporte al PIB necesario, que no perdamos un posicionamiento geopolítico, geoestratégico importante en nuestro país, pero tenemos que conseguir los objetivos. Realmente los objetivos están fuera de toda duda. Tenemos tiempo de sobra porque hablamos de ciclos tecnológicos
En muchos casos, como en el sector de las telecomunicaciones, los hemos visto que ha sido una realidad. Recordemos cómo eran los teléfonos móviles en el año 2000 y cómo son ahora. ¿Qué se hace con un teléfono móvil ahora? Que no es un teléfono móvil, es una plataforma multitarea con la que hacemos absolutamente de todo en nuestra vida y que se hace en el año 2000, ¿no? Bueno, pues yo estamos en el sector, totalmente convencidos de que si se plantean las políticas y se plantean los mecanismos de apoyo para esos cambios, vendrán las tecnologías a precios razonables, ¿no? El almacenamiento es un componente esencial. Un componente esencial para garantizar una gestionabilidad, una flexibilidad de la energía renovable y para garantizar una firmeza. Y con eso hay que generar todos esos entornos, tanto regulatorios como económicos, para que el almacenamiento se desarrolle. Generar esos mercados para que estos sistemas de almacenamiento puedan entrar a competir y puedan ser realmente un aspecto interesante para la inversión, generar una regulación técnica y económica que permita que esto tenga una visión a largo plazo y que permita que las decisiones de inversión se materialicen en el corto plazo y aprovechar sobre todo los mecanismos que tenemos a nuestra disposición ahora, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los fondos Next Generation de la Unión Europea, que han venido un poco para activar, multiplicar y apalancar estos grandes desarrollos que podemos aprovechar en nuestro país, ¿no? Por tanto, sin ninguna duda, la eólica va a ser a 2030 la primera tecnología, el almacenamiento va a ser necesario para garantizar la integración de las renovables en el mix y hay que ser conscientes de que no nos debemos paralizar por el análisis. La parálisis por el análisis nunca es buena. Tenemos un objetivo a corto plazo que es 2030 y sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos la tecnología necesaria, incluso tenemos los mecanismos y la experiencia, las lecciones aprendidas de qué es lo que ha funcionado desde el punto de vista regulatorio y qué es lo que ha funcionado desde el punto de vista de integración de los sistemas en el sistema, ¿no? Por tanto, aprovechémoslo, pongámonos a trabajar, sigamos trabajando en el desarrollo de tecnología con las políticas adecuadas, innovación, industria, etcétera, pero no perdamos lo importante y lo urgente por lo estratégico y por lo de largo plazo, porque al final las dos cosas son tremendamente necesarias. Sí, está bien lo del parálisis por el análisis que dices, pero yo tengo una percepción y a lo mejor he pecado de ignorante en este tema, vosotros sabéis más que yo, pero que el almacenamiento es la clave, el almacenamiento está ahí, se están haciendo muchos análisis económicos de cómo debe ser el almacenamiento, mercado de capacidad, etcétera y tal, pero ¿cómo estamos en almacenamiento? Y que yo sepa, la solar térmica desarrolló algo de almacenamiento que no estaba mal. Yo trabajé un tiempo para alguna gente muy dedicada a esto y lo vi, pero ahora mismo todavía no somos capaces de almacenar, señores, o sí somos capaces de almacenar. Pablo Ayesa. Sí, bueno, sí somos capaces de almacenar. Hay Sí. baterías de litio de alta gigantescas. capacidad, gigantescas, ya instaladas en el sistema. El sistema la pregunta completa sería, discúlpame, ¿somos capaces de almacenar con eficiencia? Bueno, esto de la eficiencia es un no definido, ¿eh? Es otra energía renovable más, la eficiencia que tienen que tener las energías renovables. Sí, al final el costo de las cosas tiene mucho que ver con la necesidad. Entonces, claro, si pudiéramos continuar como hasta ahora, pues a lo mejor algunas cosas no serían rentables, pero como no podemos, rentables en términos comparativos, pero como no podemos seguir o hemos llegado a la conclusión de que no podemos, entonces digamos, el justiprecio cambia, porque ya no, la alternativa empieza a no ser válida, que es parte de la conversación. Entonces, realmente sí podemos acumular energía eléctrica a corto plazo, podemos acumular energía térmica a corto plazo. Térmica, sí. Bueno, y eléctrica también. ¿Cuál es su coste? ¿Su coste es barato? Bueno, es más barato quizás utilizar fósil nuevo. Pero la pregunta es si podemos seguir haciéndolo o no, porque si no podemos seguir haciéndolo, claro, lo que habrá que intentar es conseguir que el otro tenga, digamos, que la nueva alternativa sea lo más barata posible, pero hay que empezar a descontar la otra posibilidad, porque ya no es una posibilidad real. Y luego, entonces, bueno, yo creo que sí que se puede. Se puede a corto plazo, a medio plazo quizás. Estamos desarrollando el hidrógeno, ahora hay que empezar a desarrollar formas de hidrógeno para un mayor plazo, que son los combustibles eléctricos. A este respecto, y que creo que tiene que ver mucho con la primera pregunta con la que hemos empezado con esta ronda de preguntas,
me gustaría contaros qué está haciendo Japón, que probablemente lo sepáis, pero quizás no lo sepáis. Japón ha llegado a la conclusión de que su territorio, en comparación con su población, es pequeño y que su producción autóctona de renovables no va a ser capaz de mantener su economía. Y lo que está intentando de una manera muy seria es sustituir el fósil por amoníaco. Quiere convertir sus centrales térmicas en centrales térmicas que funcionen con amoníaco. Amoníaco que se va a producir fuera de Japón y va a ser importado en Japón. Entonces, hay países ahora mismo que están ya pensando en grandes instalaciones renovables para producir hidrógeno que se conviertan en amoníaco y se exporte de manera masiva a Japón para que pueda operar sus centrales. Entonces, la descarbonización se puede hacer de muy diversas maneras y cada país va a tener su receta. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un país muy grande en extensión para nuestra población, con viento, con sol y también con unos recursos naturales de tipo biológico muy importantes. Entonces, sí, nuestro plan no es como el de Japón. Menos mal. No es como el de Japón. El amoníaco tampoco es que esté libre de todos los problemas, pero hay otras alternativas. Por eso tenemos un plan tan ambicioso en España en materia de renovables, porque tenemos los recursos. Si no los tuviéramos, sería otra cosa. Entonces, el amoníaco, por ejemplo, si se va a desarrollar para Japón un gran sistema, una gran industria de amoníaco, sería un sustitutivo ideal para la reserva del sistema. Hacemos amoníaco con renovables y podemos utilizar eso incluso en centrales fósiles. Podemos reconvertir las centrales fósiles en centrales que funcionen con amoníaco, como está haciendo Japón. Lo que pasa es que eso es un camino que tenemos que recorrer y empezamos a tener la necesidad, tenemos cierto miedo de si vamos a ser capaces, pero lo que hay que hacer es lo que está haciendo Japón, ponerse muy serios a la hora de identificar alternativas, trabajar en ellas y algunas descartarlas y sustituirlas por otras. Y entre tanto, pues el debate se nos va a quedar siempre un poco flojo. Sí, siempre vamos a estar ahí en el abismo de alguna manera, ¿no? Claro, hay que demostrar que es posible o que no es posible. Juan, no nos has contado la apuesta, el hidrógeno verde, ¿cómo lo veis vosotros? Parte de Naturi. Sí. Pues nosotros el hidrógeno verde sí que contamos con proyectos. Vemos los fondos Next Generation, que son una oportunidad única para el desarrollo de este tipo de tecnología. ¿Sabes? La verdad es que sí que apostamos por ello. Apostamos porque pues a partir de 2030 vemos que al igual que el resto, como comentaba Pablo, la necesidad de irnos a gases renovables, bien sea con hidrógeno o biogás, y está claro que el hidrógeno va a ser el vector que marque, ¿no?, esa tendencia a partir de 2030, sin duda. Sin duda va a estar ahí, sin duda ha venido, como decía Pablo antes, de esta, bueno, no me digas Pablo, Fernando, que ya está en el otro lado de lo renovable, ya el verde, ¿no? Profesor, sí. Usted, tú, perdona que te sí, por supuesto. Ahí en la Politécnica no habéis tocado el tema del amoníaco, por provocar. Sí, bueno, vamos a ver, el amoníaco, yo que trabajo con ingeniería química, el amoníaco es el primer proceso industrial que desarrollamos los ingenieros químicos en el siglo XIX. A principios del 20, perdón, a principios del 20, con Haber vivo. O sea que es algo, lo único que hay que, pues lógicamente, pues transformar el tipo de proceso para que la electricidad pues sea de renovables, para que el hidrógeno sea renovable y darle una nueva vida. Pero digamos, el amoníaco es algo que sabemos hacer y además es muy fácil, Y de hecho aquí en España, no hay que irse a Japón, Iberdrola ya está construyendo en Puerto Llano y tiene planeada otra planta de amoníaco para el polígono de Huelva, pues para Fertiberia, o sea, con un electrolizador de 20 megavatios. De 20 megavatios para empezar. Luego, son muy caros los electrolizadores, ¿eh? Sí, pero están bajando, todo esto son como las curvas del aprendizaje. Yo cuando empecé a estudiar, no había computadores o no me lo podía permitir, y ahora pues es que, vamos, y las perspectivas son bastante buenas. En cualquier caso, yo quería dar la razón
Pablo, estoy totalmente de acuerdo con él, que business as usual no es ya una opción de futuro. No es una opción business as usual. Ninguna economía va a sobrevivir mucho tiempo sin ecología. Y eso metámonos en la cabeza. Dos palabras que curiosamente a veces enfrentamos, economía y ecología, cuando empiezan por el mismo vocablo griego, ecos, que significa la casa común. Sí. Entonces esto es lo que... Ahora, ¿tiene que ser una revolución desordenada? No. Tiene que ser una transición ordenada. A 2030 está clarísimo, el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo prevé, que tenemos que seguir contando con el gas natural. De hecho, el PNIEC contempla para 2030 todavía 27 gigavatios de ciclos combinados, 27 gigavatios, sí, de los 160 previstos en total, sobre todo como respaldo, y entonces para que eso sea rentable, pues habrá que desarrollar mercados de capacidades, totalmente de acuerdo. Pero eso es a 2030, a 2050 hay que pensar en un cambio de chip, porque en 2050 Europa y el mundo civilizado lo que se ha planteado claramente es el net cero para 2050. Sea con renovables, que será el principal resorte, sea con captura, con esa alternativa que me gusta poco, es como cuando uno barre y pone la suciedad debajo de la alfombra, alguna vez saldrá, como pasa con los campos de gas, que a veces, bueno, a mí no me gusta mucho, pero bueno, habrá que utilizar todos los recursos. Bueno, pues los objetivos de la Unión Europea para 2050 son electrificar el 84% de todos los usos finales de energía. Pero como no todos los usos finales de energía pueden ser electrificables, el 16% restante, pues la Unión Europea propugna claramente que se haga con hidrógeno verde. España ha traspuesto esto también bastante claramente de momento. El PERTE que aprobó el gobierno en diciembre, pues el famoso PERTE de renovables, hidrógeno, sí, y almacenamiento, dedica la mayor cantidad de dinero a los temas de hidrógeno, más incluso que a renovables. Que pues a algunos del lobby de la renovable, pues esto ecológicamente no les gusta mucho, porque dicen que es poner el carro antes de las... No, bueno, pero las renovables ya recibieron sus ayudas y tendrán que seguir recibiéndolas y pues ya están bastante maduras y ahora hay que poner pues los huevos también, otros huevos en la cesta. Porque esto es como el problema del huevo y la gallina. ¿Qué es antes, el huevo y la gallina? Vamos a ver, el hidrógeno, si queremos que sea verde, necesita renovables, muchas renovables, claro. Pero a largo plazo, a 2050, sin el hidrógeno, sin un elemento potente de almacenamiento a gran escala y estacional, a largo plazo 100% de renovables no va a ser posible. Con lo cual se necesitan mutuamente. Son elementos complementarios, no competitivos. Y yo creo, pues yo soy bastante optimista porque los ingenieros químicos, pues esto, el hidrógeno y el amoníaco y todo esto lo sabemos hacer con la gorra. Hay que bajar precios, pero es relativamente fácil. Lo que pasa es que hay que cambiar infraestructuras, mentalidades y otro tipo de y prioridades. Pero yo soy bastante optimista. Voy a aprovechar esta especie de balance que nos ha hecho el profesor para hacer, como ya son las 11 menos 5, que aunque parezca mentira, llevamos una hora hablando, y el tema está interesantísimo, sí, hay que reconocerlo. Pero vamos a hacer esa especie de esa ronda final de alguna manera, ¿no? Porque tampoco vamos a estar aquí toda la mañana hablando de esto, ¿no? Vamos a ver, a mí lo que me gustaría que me contarais era un poco, pues casi lo que ha hecho el profesor Fernando Gutiérrez, un balance de a 2050, vamos por el buen camino. ¿Qué hace falta para llegar a 2050 con ese net cero? ¿Cómo lo vemos de aquí? Desde que a 2030 va a ser más bien fácil, pero de aquí a 2030 tenemos margen de error, de alguna manera. Cuando parece que no tenemos margen de errores de aquí a 2050 en los objetivos, ¿no? Cuando parece, quiero decir, que es muy a largo plazo lo que estoy planteando, cuando estamos hablando siempre de cosas a corto, pero quiero un poco vuestra visión de lo que decíamos al principio, de hacia dónde vamos, ¿no? No de dónde venimos y dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Si os parece, empezamos con Juan Virgilio. Hacia dónde vamos para que nos cuente un poco, aparte así puede contestarle un poco a Fernando Gutiérrez por el PERTE, que el PERTE creo que sí, a los teóricos les ha gustado un poco, el PERTE del mes de diciembre, pero hacia dónde vamos a 2050, empieza Juan, sigue Pablo Ayesa, el profesor, y después Juan Ferrero. ¿Os parece bien? Muy bien, pues gracias. Sí, bueno, por nuestra parte, decías, Fernando, que el 2030 podemos fallar, que en el 2050 no. Yo creo que es al revés. Yo creo que donde no podemos fallar es en el 2030, porque es justamente donde hay que conseguir el primer avance de un nivel de ambición suficiente para llegar a 2050 con los mimbres y los pilares bien montados, ¿no?
En 2030 no podemos fallar y el ritmo que llevamos por ahora, y eso que se están haciendo muchos esfuerzos desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de las empresas, de otros actores participantes en el sector de las renovables y en el escenario de desarrollo del PNI desde el punto de vista de la generación con renovables, no estamos a la velocidad que necesitamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, decías también del PERTE, yo, perdóname que te corrija, pero no, nosotros estamos encantados con el PERTE de diciembre porque justamente responde a un conjunto de peticiones, unas 13 manifestaciones de interés que el sector eólico fue trasladando a los diferentes ministerios a lo largo del año pasado, 2021, y que muchas de ellas se materializan en el PERTE, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo al desarrollo de las infraestructuras de experimentación eólica marina, el apoyo al repowering por reciclaje, el desarrollo de prototipos de eólica marina también, la cadena valor, la mayor eficiencia del desarrollo de cadena valor de la industrialización en renovables, que también estaba solicitada por el sector, o incluso el proyectos innovadores para la generación de hidrógeno con renovables o de almacenamiento. Hay un reto aquí tremendo y es que para la generación de hidrógeno con renovables necesitamos renovables, para la puesta en marcha de renovables necesitamos desarrollar esas renovables y para la puesta en marcha de las renovables para generar hidrógeno necesitamos sumar esas renovables a las renovables que directamente tienen que utilizarse para la generación de electricidad, para el consumo de electricidad. Luego tenemos un doble reto, si ya estamos de alguna forma tensionados con el avance desde el punto de vista del permitting, que es el vocablo anglosajón que se utiliza para todo esto, pues imaginaos lo que tenemos por delante para la generación de hidrógeno. En definitiva, nosotros entendemos que un paradigma que ya está aprobado por la sociedad actual a nivel no solo España, sino a nivel Europa y a nivel mundial, que es llegar a la descarbonización de nuestras economías en el año 2050, es algo que no es cuestionable. Igual que no cuestionamos el estado de bienestar y si alguien nos dijera hace 40 años que vamos a hacer un plan para que en 40 años tener un estado de bienestar con una sanidad pública, con unas infraestructuras, con una seguridad pública, con una economía y unos derechos adquiridos, etcétera, nadie estaría cuestionando si eso cuesta, si no cuesta, si la tecnología es una, es otra, o si hay que regular de un modo u otro. Estaríamos todos alineados. Pues ese alineamiento es el que necesitamos, porque esto es un proyecto de país, no solo de país, sino yo creo que de civilización, hablando más ampliamente, ¿no? Por tanto, aprovechar todas las oportunidades que tenemos a día de hoy en el corto plazo, hay que acelerar, hay que conseguir ese posicionamiento. Hay una serie de retos que estamos convencidos de que podemos afrontarlos, pero necesitamos una convicción y un consenso no solo político, empresarial, sino social. Necesitamos ese consenso porque no podemos tener dos debates. Un debate de alto nivel en el que todos estamos de acuerdo sobre el cambio climático, sobre el desarrollo de los objetivos, y un debate local en el que pues, las diferentes realidades se entrelazan y llevan a posiciones que son encontradas, ¿no? Tenemos que conseguir eso y si conseguimos eso con la capacidad que tenemos y con la vocación que tenemos de nuestras empresas que os voy a contar, ¿no? Pero en general todo el sector energético en España, e incluye a todo el mundo, está concienciado con el desarrollo de las mejores soluciones para la descarbonización. Cada uno llevará su ritmo, cada uno necesitará sus mecanismos y sus herramientas, ¿no? Pero estamos todos convencidos de que podemos llegar. Es más, es que no es una opción, es una obligación. Pablo Ayesa, escenario 2030, escenario 2050. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Juan. Yo creo que hay que llegar al 2030 y hay que llegar al 2050. Y soy muy optimista porque aunque ahora estamos resolviendo algunos nudos que tiene esta cuerda que son evidentes, pues en el pasado también los ha habido y siempre hemos sabido resolverlos y creo que va a ocurrir lo mismo. En el mundo de la investigación todos los días salen noticias de inversión y de avances también hacia esa tecnología que vamos a necesitar y tengo mucha confianza en las empresas españolas, desde Red Eléctrica, las empresas gasistas, los operadores de red, luego los operadores de utilities y las instituciones y en España y en Europa, porque he visto que somos capaces. Lo que hemos hecho en 20 años es impresionante y no me cabe duda de que vamos a hacerlo en la tarea en los próximos años. Profesor, escenario 2030-2050, ya no lo has dicho, pero me lo puedes repetir brevemente. Sí, bueno, efectivamente, ya lo he dicho y tal, quizá globalizándolo todo un poco resaltar, yo creo, ya he dicho antes también que soy optimista,
Bueno, hay un dicho que dicen que a veces un pesimista es un optimista bien informado, y con los tiempos que corren, pues no sé, pero vamos, yo sigo siendo un optimista empedernido y creo, sinceramente, que España puede convertirse en un gran hub europeo de generación limpia, eléctrica, renovable y además de hidrógeno verde, por su potencial de renovables y por su capacidad gasista. Pensemos que en Agas, gas natural, Naturgy y tal, tenemos una de las mejores infraestructuras gasistas del mundo en relación a nuestro tamaño. Una capacidad de regasificación en puertos que es el 50% de todo lo que hay en Europa. Unos gasoductos que, bueno, pues ahora nos ha fallado uno y tal, pero entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar también esta capacidad gasista pues para vehicular gas natural sintético, por ejemplo, de captura de CO2 y de hidrógeno, o hidrógeno directamente a futuro en las redes gasistas cuando se hagan los estudios pertinentes, si hay que hacer modificaciones o no. Bueno, pues esto nos permitirá reforzar la autonomía energética, las capacidades exportadoras de electricidad y de gases renovables, no solo de electricidad, sino de gases renovables, y esto debería ser un proyecto país. Está clarísimo que todo esto va a contribuir a la sostenibilidad ambiental, a la independencia energética, clarísimamente, a la reactivación económica, casi seguro si se hacen las cosas bien. ¿Que hay problemas? Sí, pues hay que asegurar sobre todo la garantía del suministro porque son energías variables, pero no vamos a insistir en que hay soluciones también para eso, aunque son retos importantes. Y yo me quedo aquí. Gracias. Juan Ferrero, desde una empresa como Naturgy, Sí. ¿cómo veis este escenario 2030-2050? Sí, pues nada, poco que añadir del resto de mis compañeros, totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que de cara a 2050 lo que tenemos que es seguir dando pasos y averiguar cuál es la solución óptima de cara al cumplimiento de la neutralidad climática, pero que camino pues, se va haciendo camino al andar y debemos descubrirlo a lo largo de este lustro, pero sí que coincido con Juan Virgilio que relevante es cumplir los objetivos de 2030. Y yo creo que de cara a los objetivos en este año, o sea, España es un país que cuenta con todo. Contamos con la financiación, contamos con los proyectos, contamos con la tecnología y contamos ahí también con los fondos Next Generation, y que considero que sería imperdonable que incumplir con este objetivo y dejar pasar esos fondos, porque yo creo que España es un país que ya ha demostrado que es capaz de cumplir con ello y pues, los medios están ahí. O sea, entonces ya es responsabilidad nuestra, de los promotores, del regulador y de la sociedad el que cumplamos. Bien, me quedo con ese mensaje optimista de que el camino por lo menos lo tenemos bien claro y que está trazado y que hay financiación y que hay ganas y que hay expertise y que hay tecnología. Con lo cual, bueno, algo hemos aprendido hoy por la mañana de cómo están las renovables y hacia dónde van, ¿no? Más allá de los debates a corto plazo en los medios de comunicación y las taxonomías, como decíamos al principio. Así que muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros, con la información en este desayuno de la información en Naturgy, y un placer. Espero volver a moderar algún foro donde pueda aprender tanto como he aprendido esta mañana, y muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.